Revelado, Jesús ofrece 5 llaves sagradas para mirar lo oculto y transformar tu fe esta noche. En la penumbra del jardín de Getsemaní, donde la luna apenas iluminaba la tierra polvorienta, un profundo silencio se cernía sobre la noche. Jesús, el Maestro amado, se acercaba a la hora más sombría de su ministerio. Era la víspera de su sacrificio y el aire estaba cargado de una inquietante anticipación. Los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, fatigados por la tensión acumulada, se arrodillaron entre las sombras de los olivos, sintiendo cómo la angustia se adensaba a su alrededor. Recordaban la gloriosa entrada a Jerusalén, donde la multitud les aclamaba, pero esta noche todo parecía desmoronarse. Mientras Jesús se adentraba en la penumbra del jardín, los ecos de sus enseñanzas parecían susurrar entre las hojas. «Qué dura es esta noche», reflexionaba Pedro, su corazón agitado por el temor de lo desconocido. Sin embargo, la figura de Jesús se desdibujaba en la distancia, mientras se arrodillaba, y su voz quebrada ascendía al cielo en súplica. Una intensidad de propósito llenaba sus palabras, buscando fortaleza y guía del Padre. ¿Qué sería de ellos? Mientras su oración resonaba en la noche, se manifestaban las 5 llaves sagradas que abrirían las puertas a lo oculto para aquellos que tuviesen fe. La primera llave era la intimidad con Dios a través de la oración. En el susurro del viento y el crujir de las ramas, Jesús enseñaba que la oración conecta los corazones humanos con el divino. En ese silencio reverente, los discípulos se vieron reflejados en el profundo clamor de su Maestro. La segunda llave revelaba la búsqueda de entendimiento en medio de la adversidad. Jesús, cubierto de sudor que parecía sangre, comprendía que en cada prueba se forjaba un propósito divino. Desde la infancia habían aprendido a confiar que la fe brilla en la oscuridad. Él mismo lo estaba viviendo, transformando el sufrimiento en un puente hacia la gloria. La tercera llave se desnudaba ante Jesús. «No se haga mi voluntad, sino la tuya», exclamó entre sollozos. Era un recordatorio de que el verdadero propósito florece en la sumisión, invitando a cada discípulo a entregar sus temores al Altísimo. La cuarta llave, la unidad con los hermanos en la fe, resonó en la preocupación de Jesús por sus discípulos, quienes se habían entregado al sueño. Sabía que su fortaleza radicaba en permanecer unidos, enfrentando las tormentas juntos, como un solo cuerpo. Finalmente, la quinta llave, la perseverancia en tiempos de prueba, resonaba en su espíritu. Jesús miró hacia el futuro, consciente de que esta noche forjaría a sus discípulos no solo creyentes, sino guerreros del reino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el futuro incierto se despliega, el silencio de la noche se convierte en un lienzo de dudas y fe. ¿Qué camino elegirán los discípulos en su Getsemaní?
Las sombras se alargan y una atmósfera de expectación se siente a flor de piel, abriendo un capítulo de misterios que aún está por revelarse. A la luz de las llaves sagradas, la pregunta persiste: ¿serán capaces de aplicar estas verdades en el momento de su prueba inminente? La historia de la redención y el propósito divino continúa. Los ecos de la súplica de Jesús reverberaban en el aire, llenando el jardín de Getsemaní con una tensión palpable. Mientras sus discípulos luchaban contra el sopor, la angustia del Maestro resonaba con la intensidad de un trueno distante. En ese silencio sepulcral, la batalla espiritual se manifestaba como sombras danzantes entre los olivos. Pedro, mantenido en una lucha interna entre la lealtad y el temor, se frotaba los ojos. «¿Por qué esta angustia, Señor?», murmuró en voz baja, como si su pensamiento pudiera desgarrar el velo de la noche y revelar algún indicio del futuro. Un sudor frío le corría por la frente, recordando la fragilidad de su humanidad en contraste con la misión divina de su Maestro. Mientras tanto, Jesús, preso de una profunda agonía, continuaba su plegaria. Su voz era como un clamor que buscaba el consuelo del Padre. «Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», resonó entre sus labios, un eco del sufrimiento que cargaría por amor a la humanidad. La copa significaba no solo el sacrificio físico, sino el peso de la separación del Padre, algo que jamás había conocido. En ese instante, el cielo se tornó gris y las estrellas perdieron su brillo. Una nube amenazante se cernía sobre Jerusalén, como si toda la creación esperaba con gran anticipación lo que estaba por acontecer. El corazón de los discípulos palpitaba con temor, sintiendo que las sombras eran un reflejo de la oscuridad que se avecinaba. La voz de Jesús, ahora entrecortada, pronunció la última y más reveladora llave: la transformación del dolor en propósito. Era la esencia del sacrificio, el motivo del sufrimiento que trascendía la muerte. Cada lágrima vertida se convertiría en el bálsamo para las heridas de la humanidad, cada goteo de sangre en el precio de la redención. Los discípulos, ahora alertados, comenzaron a despertar de su sueño, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Jesús volvió hacia ellos, con ojos llenos de compasión y tristeza. «Vigilen y oren», instó, «para que no entren en tentación». La unidad debía prevalecer en medio de la tormenta que se avecinaba, pues era en la comunidad de la fe donde encontrarían fortaleza. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornaba densa y el sonido de pasos se acercaba en la distancia. Un escalofrío recorrió la espalda de los discípulos, mientras chispas de la traición comenzaban a chisporrotear en su interior. La promesa de unidad, de perseverancia y de transformación se estaba probando en el crisol de la prueba. En el instante en que Judas Iscariote, con un beso traidor, se acercaba a Jesús, la lluvia comenzó a caer, una señal del juicio que estaba por manifestarse. El cielo se había vuelto un testigo mudo del complot divino, un recordatorio de que aún en la oscuridad la gloria de Dios estaba a punto de ser revelada. Las luces de la verdad parpadearon en la penumbra y la narrativa de la redención se tejía cuidadosamente. ¿Cuál sería el papel de cada discípulo en el relámpago de esta tormenta creciente? ¿Serían capaces de mantenerse firmes, aferrados a las llaves que el Señor les había ofrecido? Así se cierra esta noche, y el amanecer traerá un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Mientras la lluvia limpiaba la tierra, un susurro de esperanza emergía del suelo mojado, y la voz divina pronunciaba: «Cuando el momento llegue, recordarás estas llaves, y verás el propósito escondido en cada prueba». La verdad se aproximaba, y con ella el cumplimiento de las promesas de Dios que anhelaban ser vistas.
La lluvia continuaba su caída suave, como un manto que cubría la noche en Getsemaní. La oscuridad se tornó más profunda, y las sombras parecían alargarse en la tierra húmeda. Jesús, mirando a los cielos, sintió un peso abrumador que lo oprimía. Consideró el sacrificio que estaba a punto de hacer, el porqué de su venida a la tierra y el fin que se aproximaba. El clangor de su misión se hacía más vibrante. La criatura no podía entender el dolor que se desbordaba en su pecho. El eco del beso de Judas resonó en el aire, como una campanada que anunciaba no solo la traición, sino la hora de la redención. Jesús, dirigiéndose a éste, dijo: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué has hecho?». La inquietud llenó el entorno, y los discípulos, atónitos, comenzaron a percibir la realidad de la traición. Pedro, con valentía desbordante, sacó su espada y, en un intento por proteger a su maestro, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero antes de que pudiera saborear la gloria de su valentía, Jesús lo reprendió. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán», dijo, señalando el camino del sacrificio y la rendición. Mientras Jesús sanaba la herida del siervo, la sequedad del miedo rodeaba a los discípulos. Los pasos de la multitud formada por soldados, fariseos y líderes religiosos se acercaban como el retumbar de un trueno. Un susurro de consternación corrió entre los seguidores de Jesús, temiendo que todo lo que habían creído se desmoronara en un instante. «¿Acaso no puede llamar a legiones de ángeles para salvarlo?», pensó alguno, ansioso por comprender el viaje que estaban a punto de emprender. La multitud se abalanzó sobre Jesús, tratando de sujetarlo, como si la luz misma estuviera siendo ahogada. Los discípulos, en su confusión, empezaron a dispersarse, cada uno buscando resguardarse del inevitable enjuiciamiento que se avecinaba. Pedro, aún herido por la traición de su amigo y la inminente pérdida, sentía la angustia apoderarse de su corazón. «¿Negaré yo también a mi maestro?», se preguntó, mientras el frío se aferraba a su ser. Jesús, ante los ojos de quienes lo habían seguido, miró hacia el cielo y en su interior clamó al Padre: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». El tono de su voz, aunque sereno, temblaba bajo el peso de la tarea que le esperaba. En su mirada, un reflejo de amor y propósito. Él sabía que su sacrificio era el cumplimiento de las profecías, un acto de redención que trascendería generaciones. Fue entonces cuando una revelación brotó de la oscuridad. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, murmuró entre el tumulto. Una declaración llena de esperanza en medio del sufrimiento. La sombra de la cruz se dibujaba sobre el horizonte, y aún entre el clamor del juicio y la iniquidad de los hombres, la gloria de Dios jamás dejaría de brillar. Mientras los discípulos se alejaban, uno de ellos, en su soledad, se preguntó: «¿Cuál es el propósito de todo esto?». Pero en su corazón empezó a crecer una chispa de entendimiento. En la agonía de su sacrificio hay un plan que va más allá de lo que puedo ver, meditó, sintiendo una conexión divina que lo llevaría hacia la luz. La noche ya no era solo nocturna, se convertía en el preludio de un nuevo amanecer. Un amanecer que traería revelación a través del sacrificio y la resurrección. La promesa de Dios danzaba entre las gotas de lluvia, declarando la verdad que se manifestaría en poder.
El Cordero de Dios llevará sobre sí el pecado del mundo. Resonó en el aire. La redención estaba a la puerta. Así, en el crisol de la traición y el temor, emergía un luminoso propósito divino. La historia apenas comenzaba y el inevitable desenlace con implicaciones eternas se acercaba. ¿Estarías tú preparado para la revelación que vendría con la cruz? ¿Entenderías el sacrificio que transformaría tu fe y tu vida para siempre? La noche aún no ha terminado y el misterio divino se despliega con cada latido del corazón de Dios. El arresto de Jesús fue un suceso que se perpetuó en la memoria de aquellos que lo presenciaron. La multitud lo llevó, arrastrando sus cadenas de injusticia como un eco luctuoso. Entre el clamor de los soldados se alzaban las voces de los líderes religiosos que encontraban en el sacrificio del justo su anhelada vindicación. «Crucifícale», gritaban, su odio desbordando en cada palabra, como si sus almas anhelasen un precio por su hostilidad. En medio de esta escena caótica, Pedro, aún aferrado a su espada, se encontraba dividido entre su amor por el Maestro y el miedo que lo asediaba. A la distancia, las sombras se movían, los rostros de los que alguna vez habían sido amigos y confidentes se tornaban ajenos. Y en su corazón una pregunta surgía: ¿me atreveré a seguirlo en estos momentos de oscuridad? Mientras avanzaban hacia el juicio, Jesús se mantenía en silencio, como un cordero llevado al matadero. Las palabras de Isaías resonaban en el aire. Como oveja fue llevado al matadero, y como manso cordero delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Esta era la hora designada, la que había sido predestinada desde la creación del mundo. Las profecías cobraban vida en cada movimiento de la multitud. Los sacrificios, las sombras del pasado, se congregaban en un solo instante de dolor. Los discípulos, a quienes Jesús había entrenado, se veían atrapados entre la desesperación y la confusión. Se dispersaban como hojas arrastradas por el viento, temerosos de ser identificados. Juan, que había estado más cerca del Maestro, se adentró en el patio del sumo sacerdote, donde el humo del fuego se mezclaba con la ansiedad en la atmósfera. Se encontró con algunos que preguntaban, acusando meses de devoción y lealtad. «¿Eres tú uno de sus discípulos?», le preguntaron. Su voz, casi un susurro, se mezcló entre las llamas. «Yo no soy», respondió, el peso de la negación traspasando su corazón. Simultáneamente, el juicio se llevaba a cabo ante la mirada atenta de Caifás. Las declaraciones falsas se alzaban como dardos lanzados por enemigos, y Jesús, en su quietud, era la imagen de la serenidad divina. «¿No tienes nada que decir?», le inquirió el sumo sacerdote, su mirada penetrante buscando una respuesta que nunca llegaría. «Tú lo has dicho», fue la respuesta calma de Jesús, reafirmando no solo su identidad, sino su compromiso con el plan del Padre. La presión crecía entre los religiosos y la multitud comenzó a clamar por Barrabás. «Soltada Barrabás, crucificada Jesús», resonaba como un eco incesante, y así se cumplían las Escrituras que anunciaban que el justo sería despojado en favor del culpable. Mientras la condena se levantaba como un lazo alrededor de su cuello, una visión trance de esperanza emergió en la niebla del sufrimiento. En su divino silencio y en cada paso hacia la cruz, el Cordero se convertía en el sacrificio perfecto. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Los cielos comenzaron a oscurecerse, las estrellas apagándose como testigos del sacrificio que se avecinaba.
La tierra temblaba en anticipación, mientras las fuerzas invisibles del bien y del mal se preparaban para la batalla decisiva. Aquella noche de traición y dolor no era solo un cierre, sino un preludio al amanecer de la redención. En cada lágrima derramada se tejía la historia de todos los hombres. El sacrificio de Jesús sería la llave que abriría las puertas del reino, y el plan soberano de Dios empezaba a revelarse en toda su magnitud. ¿Entendéis lo que está sucediendo?, murmuró un discípulo en medio del caos, comprendiendo que la cruz no solo traería muerte, sino vida para muchos. La verdad, oculta en el sacrificio, clamaba a través de los siglos. La historia de la redención estaba tejiéndose en el corazón de la noche, y el eco de su propósito resonaría eternamente. Así como el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Pero, ¿quién entre ellos estaba listo para creer lo que vendría? ¿Quién realmente podría contemplar el misterio en la oscuridad que llevaría a la luz del tercer día? Mientras el bullicio del juicio continuaba en el patio del sumo sacerdote, la atmósfera se tornaba cada vez más pesada, como si el aire mismo reconociera la gravedad del momento. Los corazones de los discípulos latían con desesperación, y las sombras que antes los rodeaban ahora parecían envolverlos en un manto de confusión y miedo. Simón Pedro, que una vez había declarado su lealtad sin desmayar, se sentía abrumado por el pavor. Estaba en el umbral de su propio quebranto. Las llamas del fuego en el patio iluminaban su rostro con un resplandor tembloroso, reflejando la batalla que libraba en su interior. En su mente resonaban las palabras que escuchó de labios del Maestro. El que me niega ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre. Mientras tanto, en el interior del tribunal, el eco de las acusaciones seguía resonando. Caifás seguía presionando a Jesús. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Su voz se tornaba cada vez más insistente. Y Jesús, manteniendo la calma divina, respondió: Tú lo has dicho, y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Estas palabras dejaron a todos en un silencio atónito, como si la oscuridad lo reclamara todo. Los sacerdotes, horrorizados por su afirmación, comenzaron a rasgar sus vestiduras, clamando de dolor y rabia. «¡Es blasfemia!», gritaron, señalando al inocente con la furia de aquellos que han jurado proteger el templo, pero que en realidad habían traicionado su misión. «¿Qué más testigos necesitamos?», añadieron con vehemencia, haciendo eco de la condena que ya estaba sobre él. Mientras todo esto se desarrollaba, el reloj divino avanzaba inexorablemente hacia su propósito redentor. En un rincón alejado, Juan se encontraba junto a una mujer que lo había reconocido. «Eres uno de sus discípulos, ¿verdad?». El miedo se apoderó de él, y aunque sabía que había sido testigo de los milagros y de la gloria del Maestro, la verdad se desvaneció en su voz: «No soy». Adentrándose más en la noche, el cielo comenzó a perder su luz, como si las mismas estrellas lloraran por lo que estaba por suceder. La tierra vibraba, y un escalofrío sacudía a todos los que estaban presentes. Un susurro flotaba en el aire: «Es la hora». Las palabras de los profetas resonaban en cada rincón, mientras los corazones de los hombres se sentían inquietos y temerosos. Los líderes religiosos decidirían su destino. El pueblo estaba a punto de decidir el rumbo de la historia. Era un clamor de condena, pero la mano de Dios guiaba incluso este momento de aparente derrota. Cada grito de «¡Crucifícale!» era un ladrillo en el altar de la redención. «¿No ves lo que haces?», podría haber dicho una voz desde el cielo. Afuera, el gallo cantó,
y el eco de esa llamada a la mañana se mezclaría con la recordación del temor y la negación de Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, resonaba en su mente como relámpagos que iluminan la oscuridad. El arrepentimiento comenzaba a florecer en su interior. Mientras todo se movía hacia el punto culminante del sacrificio, Dios sostenía en secreto la oscuridad, con un propósito eterno. En la penumbra de la noche, el sacrificio del Cordero resaltaría la promesa de la vida eterna, y la historia no solo se escribiría con sangre y dolor, sino también con gracia y esperanza. Pero, ¿quién podría anticipar la gloria que surgiría de la sepultura? La historia no había terminado. Estaba por revelarse algo que cambiaría la faz de la creación para siempre. A medida que los soldados llevaban a Jesús, el sonido de clavos preparados resonaba en el horizonte, preparando el escenario para la mayor transformación en la historia del mundo. Así, el plan soberano de Dios estaría en plena manifestación, y de este sacrificio nacía una promesa esperando ser cumplida. Porque todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Quién de entre los discípulos realmente entendería el misterio oculto en el silencio de la cruz? La luz estaba por vencer a la oscuridad, y vendría el despertar de la gloria, trayendo consigo la resurrección, un nuevo comienzo para la humanidad. El sonido del caos se desdibujaba en la negrura de la noche, pero el corazón de Pedro aún latía descontrolado en el patio sombrío. Las llamas danzantes proyectaban sombras sobre su rostro, reflejando el tumulto de sus emociones. La escena que presenciaba era un reflejo del tormento que acechaba su alma. La traición marcada por su propia voz en la noche, su negación resonando en cada rincón de su mente. Mientras tanto, en el interior del Sanedrín se intensificaba el juicio. Las palabras que habían surgido de la boca del santo habían transformado la furia del consejo en un clamor rabioso. ¡Blasfemador! ¿Qué más pruebas necesitamos?, retumbó la voz de Caifás mientras agitaba sus brazos enérgicamente. ¿Qué más pruebas necesitamos? Él se ha declarado a sí mismo como Dios. La multitud aclamaba en respuesta, y el aire se tornaba denso, bravío, como si la pureza estuviese siendo consumida por la oscuridad misma. En medio de esa tempestad, los ojos de Jesús, llenos de un amor inquebrantable, se posaron en cada uno de los que lo acusaban. No había ira en su mirada, sino una paz que desafiaba la lógica. Si hablo mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas?, proclamó con serena autoridad. Sus palabras caían como torrentes de agua fresca en un desierto, y aunque muchos cerraban sus corazones, un eco resonaba en el interior de algunos. ¿Qué es la verdad? Las horas avanzaban, y bajo las tinieblas de la tierra, el polvo de la tierra se alzaba con cada paso que daban los soldados. La multitud se agolpaba alrededor del lugar de juicio, sus murmullos creciendo más ruidosos. Pero en una esquina alejada, el compañero de Pedro, Juan, observaba con los ojos llenos de angustia. ¿Acaso todo ha resultado en vano?, pensó. Las visiones de milagros y maravillas, de la gloria que había visto en su amigo, ahora parecían lejanas, como ecos de un tiempo que se desvanecía rápidamente. De repente, el cielo se tornó más oscuro, como si las nubes portaran el peso del universo. La voz de un anciano profeta resonó en la mente de Pedro. El Mesías es despreciado y desechado, varón de dolores. Isaías 53. Aquellas palabras lo envolvieron, y un estruendo de tristeza lo abrumó. ¿Qué tal si todo esto era verdad?
y si realmente hemos estado ciegos a su gloria. En ese momento, el gallo volvió a cantar, como si, angustiado por el dolor del alma de Pedro, anunciara la verdad. La mirada de Jesús lo atravesó, y Pedro sintió como si el cielo mismo se abriera en pena. «Me he vuelto un traidor», murmuró en su desesperación, sintiendo que la traición y el arrepentimiento devoraban su corazón. Pero la historia de redención tenía más que ofrecer. Jesús, en medio de su dolor, sabía que esto no era el fin, sino el principio de un plan que se había gestado en la eternidad. De esta forma, mientras Pedro lloraba su traición, se tejía la promesa de la restauración. El destino de los hombres estaba sellado, y Jesús, el Cordero de Dios, se preparaba para llevar sobre sí el peso del pecado del mundo. Las profecías se cumplían, en cada grito, en cada golpe. Desde la angustia y el sufrimiento surgiría la esperanza. Yo viviré de nuevo, y será a través de mi sacrificio que los pecadores hallarán vida, resonaba en el cielo. A medida que las palabras de la sentencia de muerte flotaban en el aire pesado, un susurro de esperanza emergía en medio de las tinieblas. Era un recordatorio del poder soberano de Dios, que no permite que la oscuridad consuma lo que Él ha elegido salvar. La resurrección estaba en el horizonte, aguardando el momento divino. No os angustiéis, pues lo que parece final puede ser el principio de la nueva creación. Así, el curso de la historia estaba a punto de cambiar. El Cordero de Dios marcharía a la muerte, preparado para abrir las puertas de la vida eterna a todo aquel que creyera. La luz brillaría en las tinieblas, y el velo de separación sería rasgado. Porque lo que parece una derrota, en mis manos, es victoria. El misterio del sacrificio estaba revelándose, preparando el camino para la gloria que vendría. La noche se tornaba más profunda, y las sombras se alargaban en el patio donde Pedro, perdido en su desesperación, luchaba con su propio corazón. Cada latido lo recordaba su reciente traición, como un eco que retumbaba en la oscuridad. Mientras tanto, la escena en el Sanedrín continuaba desenfrenando la ira de aquellos que habían tomado cautivo a su maestro. Las llamas temblorosas del fuego iluminaban las caras de los testigos enojados. «Es digno de muerte», clamaban varios, mientras sus gestos se volvían cada vez más furiosos y apasionados. Las palabras de Caifás penetraban en el aire como dagas afiladas. «¡Que sea crucificado!». La multitud se convirtió en un mar de voces, ahogando la razón en un grito colectivo. Dentro del corazón de Pedro, una guerra se libraba. Recordaba las palabras de Jesús, las enseñanzas que transformaron su vida y la promesa de la llegada del reino. Pero, ¿habría alguna posibilidad de restaurar lo que se había perdido? La mirada de su maestro, llena de compasión, parecía retorcerse en la memoria de Pedro como un faro en medio de la tormenta. De repente, una figura se acercó a él, un sirviente que había sido testigo de su negación. «¿Tú también eres de ese Nazareno?», dijo con voz temblorosa y acusadora. Pedro, abrumado por el miedo y el desasosiego, repitió su rechazo. «No lo conozco», balbuceó, como un niño temeroso en la oscuridad, sintiendo que cada palabra que profería lo llevaba más lejos de la luz. «¿Por qué lo niegas, amigo?», murmuró una voz suave que emergía de las sombras. Era su compañero, Juan, que se acercaba en un intento de consolarlo. Las lágrimas afloraron a los ojos de Pedro mientras su corazón se desgarraba. «He fallado», confesó en voz baja, sumido en la culpa.
He abandonado al único que nunca me abandonó. Los ecos de los hombres de la ciudad lo rodeaban. Para ellos había llegado la hora de justicia. Un hombre tenía que pagar el precio de su verdad. Las palabras de Jesús, profundas y significativas, resonaban en su mente. No temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16. ¿Podría haber aún esperanza en medio de tanta desesperación? Mientras tanto, en el Sanedrín, la condena era casi inminente. A medida que las luces titilaban en el oscuro recinto, el sonido de los golpes resonaba en la sala con cada palabra de acusación. Caifás levantó la voz una vez más, llamando al pueblo a decidir el destino de Jesús. ¿Qué haréis con aquel a quien llamáis rey de los judíos? Preguntó, y una ola de gritos surgió. ¡Crucifícalo! Un silencio impresionante ocupó el patio donde Pedro se encontraba. En su interior, una chispa de entendimiento comenzaba a brotar de entre las cenizas de su traición. La pena lo estaba consumiendo, pero una voz susurrante empezaba a traer aliento a su espíritu. A través de mis heridas hay sanidad, en mi muerte habrá vida. Resonó en su interior, recordándole la promesa de su Salvador. El alboroto afuera palpitaba, pero dentro de él un nuevo movimiento de fe comenzaba a gestarse. Podía no saber cómo su futuro se desarrollaría, pero sí comprendía que su amor por Jesús no había desaparecido, y el sacrificio de su Maestro era el clamor de una nueva esperanza. A medida que las sombras se cerraban sobre el destino de Jesús, Pedro miró al cielo oscuro y apesadumbrado. ¿Es esto el final?, se preguntó, con el corazón dividido entre el horror del momento y la expectativa de lo que estaba por venir. Las palabras de un antiguo profeta aparecieron ante su mente. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Isaías 53:4. Aún había algo que Pedro no podía comprender del todo, algo intrigante que se escondía detrás de la cortina de la muerte. Así, mientras la multitud clamaba por crucifixión, Pedro sintió que la revelación divina estaba por estallar. La obra consumada no solo traería juicio, sino que el sacrificio de Jesús iba más allá de lo que sus mentes podían comprender. Había algo divino a punto de manifestarse, un nuevo pacto que transformaría todo. Lo que parece derrota, afirmó en su interior, puede ser el umbral de nuestra salvación. Con este pensamiento, Pedro se dio cuenta de que la historia no culminaría en la muerte, sino que un nuevo capítulo de redención estaba a la sombra. En el horizonte, Dios estaba a punto de revelar su plan eterno para la humanidad. Las estrellas titilaban en el cielo, mientras una angustia inminente se cernía sobre la escena. Pedro, abrumado por la culpa y la confusión, se sentó en el suelo polvoriento, sintiendo la humedad de las lágrimas que surcaban su rostro. A su alrededor, el tumulto de voces clamaba por la sangre del justo, pero en medio de ese clamor, una pregunta resonaba. ¿Podría el amor perdurable de Jesús abarcar incluso su traición? La luz del fuego parpadeante proyectaba sombras que danzaban, y cada figura en la multitud parecía una parte de su tormento interno, un eco de su propio rechazo. A lo lejos, desde el Sanedrín, el sonido de los golpes de martillo y el grito de Caifás se escuchaban como sentencias de muerte, resonando en el vientre del alma de Pedro. «Crucifícalo» retumbaba en sus oídos, una declaración que saturaba sus pensamientos con pensamientos de desesperanza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un destello de comprensión brotaba como un brote en la tierra árida. Las palabras que Jesús había compartido en la última cena volvían a su mente. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí».
Era un sacrificio que iba más allá de su traición, un acto de amor eterno que lo trascendía. Pedro se alzó, enfrentado no solo con su propio miedo, sino también con la eternidad de la decisión del pueblo. A través de sus lágrimas, la declaración de un antiguo profeta parecía cobrar vida. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En ese momento, sintió que dentro de su dolor había una profunda conexión con el sacrificio de su maestro. La traición no tendría la última palabra. Mientras tanto, el juicio proseguía. En el Sanedrín, Herodes y Pilato estaban reunidos mientras el pueblo exigía su justicia a toda costa. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato, buscando entender el enigma que era Jesús. Tú lo has dicho, respondió el Nazareno, con una calma tan profunda que se cortaba como un cuchillo en el silencio sobrecogedor. Cada palabra de Jesús parecía impactar la atmósfera con una verdad que los líderes religiosos no podían discernir. Pedro, en su lugar, sintió el peso de la responsabilidad de ser un testigo y un partícipe en lo que estaba por suceder. En su interior, la revelación de la redención comenzaba a tomar forma. «Te seguiré, Señor, hasta el fin», murmuró para sí, sintiendo que el fuego de su fe comenzaba a resurgir de las cenizas de su negación. Mientras tanto, las palabras continuaban fluyendo en la sala del Sanedrín. La multitud estaba en éxtasis, clamando en una demanda que resonaba como un eco inextinguible. Y en el corazón de Pedro, la batalla espiritual crujía. ¿Puede haber perdón para mí?, se preguntaba, cuando de pronto recordó las palabras que su maestro compartió en el monte. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Necesito ver más allá de esta oscuridad, imploró Pedro, como si su alma pudiera alcanzar el plan de Dios que aún estaba escondido. La sinfonía de la condena se entrelazaba con acordes de esperanza, revelando la promesa de algo mayor. Mientras sus labios murmuraban, la visión de la redención se hacía más clara. El sacrificio del inocente es el camino hacia la salvación, incluso para el más perdido de los míos. Y de pronto, en su agonía, Pedro comprendió: la hora de temor debe convertirse en una hora de valentía. Las sombras podían cubrir la luna, pero no podían ahogar la luz que estaba por venir. Dios, en su soberanía, iba a transformar la desesperanza en esperanza, la muerte en vida y la traición en perdón. Con cada susurro de fe que crecía dentro de él, Pedro se dio cuenta de que el tiempo se estaba acercando a una revelación divina trascendental. Cuando resucite de entre los muertos, este sacrificio abrirá las puertas del reino. Pero aún había un misterio en el camino por descubrir, un propósito por descubrir. Mientras las llamas titilaban, alguien en el fondo de su corazón comenzó a latir más intensamente. El eco de un llamado más, revelando que el camino por venir no sería solo de sufrimiento, sino uno lleno de gloria y redención, todavía oculto en el plano soberano de Dios. Las sombras de la noche se alargaban mientras Pedro se adentraba en su propio corazón, buscando respostas que parecían escorredizas. Cerca da fogata, o aire estava impregnado de um dualismo palpável, desesperação e esperança interlaçadas. A voz da multidão, enardecida pelo clamor da justiça, se convertia em um rugido ensurdecedor que ameaçava com sepultar sua alma. «Que é hecho?» se repetia, seus pensamentos girando em um espiral de culpabilidade.
Recordava a promessa hecha a su maestro: se todos te abandonarem, eu não. Sem embargo, ao recordar sua negação, cada palavra se transformava em um eco que o arrastava hacia o abismo da condenação. De repente, a calma da noite se rompeu com um grito desgarrador que provenia do Sanedrim, onde se ditavam sentenças que definiriam o destino de muitos. Mientras os olhos se dirigiam à salida onde Jesus enfrentava a seus acusadores, uma profunda convicção o empurrou a levantar-se. A pressão de sua traição se sentia mais aguda que nunca. Mas, na lejania, a mirada de seu maestro, incluso em meio do sofrimento, o caldeou com uma chispa de esperança. Em esse instante, Pedro recordou as palavras de Jesus no monte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Poderia haver um caminho de vida ainda neste impasse? Ali, na penumbra, sentiu a fragorosa batalha espiritual que se livrava. Podia o amor de Jesus triunfar sobre sua traição? Os ecos de seus próprios pensamentos pareciam entrelaçar-se com as palavras de um futuro ainda não cumprido. Quando o Filho do Homem ser levantado, atrairei a todos a mim. João 12:32. Uma oleada de valentia o fileu. Havia que sair, não só a buscar a Jesus, mas a ser testemunho do mistério de sua redenção. Mientras os olhos se moviam, se pôs em movimento e se uniu aos demais discípulos que também sentiam a pressão do momento. Entre a multidão, alguns lutavam com convicções internas, mientras outros se deixavam levar pelo fervor do clamor. Não sabeis que este é o Filho de Deus? Gritou um dos seguidores, aunque sua voz foi rapidamente ahogada pelo clamor. Sem embargo, em meio do caos, a certeza de um propósito divino começou a emergir em Pedro. Não tudo estava perdido. Assim foi como, ao bordo do abismo, encontrou a decisão que cambiaria sua vida. Não posso ficar neste lugar de traição. Devo testemunhar sobre o amor que, apesar de minha negação, persiste. Em seu coração, uma revelação transcendental começava a germinar. A traição não seria o seu final, mas o começo de um testemunho de fé através do perdão. Mientras Pedro avançava, o vento soprou suavemente sobre seu rosto, como um recordatório do Espírito que o guiava. Y si Dios estaba orquestando cada uno de estos eventos de tal manera que incluso su caída pudiera convertirse en un testimonio de su gracia, las llamas de la fogata parecían danzar alrededor de él, transformando su miedo en una llama de determinación. El sacrificio de Jesús no solo era un acto de amor hacia la humanidad, sino también una luz guiando a todos los que, como él, hubieran tropezado. Ante el horror de la crucifixión que se aproxima, Pedro intuyó que esto no era solo un final, sino el cumplimiento de las antiguas profecías. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Y así fue como, mientras avanzaba hacia el Sanedrín, los ecos de una revelación aún mayor resonaban en su interior. Hay un propósito más grande en todo esto. A través del sufrimiento vendrá la salvación. Pero a medida que se acercaba al centro del tumulto, un nuevo misterio se asomaba en su corazón. La redención se acercaba mientras el cielo se preparaba para abrirse y revelar la plenitud del plan soberano de Dios. El eco del clamor de la multitud resonaba en el aire, mientras el juicio de Jesús continuaba su curso. Las antorchas iluminaban los rostros angustiados de los presentes y la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable.
Simón Pedro, aún atormentado por su negación, se acercaba silenciosamente, sintiendo que su corazón latía con las dudas y temores que lo asediaban. La noche parecía interminable, y la oscuridad del pecado se cernía sobre los hombres que anhelaban justicia, pero no sabían que en su crueldad estaban urdiendo la mayor historia de salvación jamás contada. Las palabras del sumo sacerdote Caifás cortaban la noche. Este es un hombre perseguido, un rebelde que amenaza nuestras leyes y a nuestro pueblo. Debemos hacer que pague. Las vítores por la crucifixión se alzaban como una ola furiosa, y Pedro sentía que el tumulto en su corazón se combinaba con el estruendo del clamor. Era un momento decisivo, un punto de quiebre entre la historia y la eternidad. Mientras Jesús permanecía en silencio, los líderes religiosos interpretaban su mudez como una debilidad. ¿No contestas a las acusaciones que levanta contra ti este pueblo?, le inquirió a alguien, su voz llena de desprecio. Pero en el silencio de su santo, una revelación comenzaba a manifestarse. Estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. En ese silencio, Pedro entendió que Jesús estaba dispuesta y soberanamente cumpliendo con su misión. La voz del pueblo clamó nuevamente, «¡Crucifícalo, crucifícalo!», y la tierra tembló con la fuerza de la injusticia. Cada grito era un hacha que tumbaba más árboles del bosque de la verdad que Jesús había sembrado en su paso. Pedro luchaba con sus pensamientos, su amor por el Maestro se enfrascaba en un mar de confusión. ¿Soy yo la razón de su sufrimiento?, preguntaba consigo mismo, recordando los momentos de luz compartidos. Las sombras se alargaban y en su interior un llamado interno resonó. La culpa no es el fin, es el comienzo de la reconciliación. Aquella revelación lo impulsó hacia adelante, y en medio de la multitud sintió que algo más grande que él comenzaba a tomar forma. Al girar en dirección a Jesús, se dio cuenta de que este sufrimiento no era solo por su traición, sino por todos aquellos que alguna vez habían sentido que el perdón estaba fuera de su alcance. Era una oportunidad para ser un testigo del amor transformador, de la gracia que podía cambiar la historia. Mientras que desde el Sanedrín caían las palabras de condena como granizo sobre Jesús, una sombra oscura se cernía sobre el corazón de Pedro. ¿Debería dar la cara por él? ¿Seré capaz de enfrentar al pueblo que clama por su muerte? En su confusión, las palabras de Jesús resonaban en su mente. Aquel que confiese mi nombre ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre. Mateo 10:32. Y su fe, aún con su pasado reciente, comenzó a arder como una llama en medio de la noche. Pedro tomó un profundo aliento y abrió su boca. La voz quebrada, pero firme, se alzó en el aire. «Este hombre es inocente, no ha hecho nada que merezca la muerte», proclamó. Y los ojos se volcaron hacia él. En esos instantes, el miedo se transformó en valentía, recordando que el amor y la lealtad superan la sombra de la traición. La multitud, atónita por su afirmación, contemplaba a este hombre que no hacía mucho había renegado de su maestro. ¿Acaso su voz era un eco de la gracia en medio de la calamidad? La mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro. En ese instante, una corriente de amor y perdón fluyó entre ellos, como un puente que cruzaba el abismo de su negación. Allí, en medio del juicio, Pedro comprendió que había un plan más grande en marcha, un propósito detrás del sacrificio que estaba a punto de consumarse. La redención está por llegar, pensó, sintiendo que la luz ya comenzaba a filtrar la oscuridad.
Cuando las palabras decidieron el destino de Jesús, Pedro también comprendió que el Golgota estaba por convertirse en un monte de gloria y redención, donde el sacrificio de Jesús abriría un nuevo camino a la salvación. ¿Serían realmente conscientes de la magnitud de lo que estaban a punto de hacer? Mientras la noche profundizaba, sabías que anhelaba con fuerza el amanecer de un nuevo pacto, donde incluso aquellos que se sintieran perdidos hallaran su camino de regreso al hogar. La historia de la condena culminaba, pero la historia de la salvación apenas comenzaba a desplegarse, como un misterio que aún aguardaba ser revelado. El plan soberano de Dios, en toda su plenitud, estaba a punto de mostrarse en la cruz, y el eco de la esperanza resonaría a través de los siglos. ¿Quién podría resistirse al llamado del perdón y la vida eterna que estaba por doquier?